emisión más de Ahora México de Cadena Radio, de Cadena Política. Y hoy estamos con una gran invitada. La verdad es que estamos de plácemes, es un lujo y un placer que esté con nosotros la invitada que ahorita van a ver. Y al mismo tiempo también no podemos ocultar nuestra tristeza por el tema que nos trae aquí. Hablaremos de la estrategia de salud pública, si es que así se le puede llamar, y sus consecuencias ante esta pandemia que ya cumplió más de un año. Hablaremos, desgraciadamente, de las más de 300,000 familias mexicanas en luto y cómo evitar que pegue de manera directa ante este inminente que será denominado tercera ola de contagios previo a la Semana Santa. Hoy en Ahora México, la doctora Laurie Ann Jiménez Phoebe. Para presentarla, su síntesis curricular, está mi compañera Ale Garibay. Gracias. Laurie Ann Jiménez Phoebe, hija de músicos, se doctoró en la Universidad de Harvard y es profesora e investigadora en microbiología. Actualmente es jefa de laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM, donde tiene 27 años de experiencia como catedrática e investigadora. Es directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia de COVID-19 en México. A raíz de su artículo El fiasco del siglo, en el periódico Reforma, se volvió un referente que ha trabajado para exponer la fallida gestión de la pandemia. Finalmente, es autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de Editorial Planeta, con 4 reimpresiones. De parte del equipo de Ventum Consultores y Cadena Radio, le damos la bienvenida y tenemos la certeza que este espacio, con su voz valiente y preparada, podrá ayudar a despertar conciencias y salvar vidas en la parte más crítica de la pandemia. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto y un lujo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto de estar en el programa, desde luego. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Aquí nosotros con un calor insoportable acá en Toluca la Bella, pero con mucho gusto de poder saludarla. Acá en Ciudad de México también hace un calor endemoniado, no se puede soportar, pero aquí estamos, muy bien. Doctora, pues nada, queremos entrar ya en materia, queremos hacerle una serie de preguntas cuyo objetivo será pues despertar conciencias e inclusive, ¿por qué no?, poder salvar con su conocimiento por ahí alguna o dos, tres vidas, porque estamos frente a la Semana Santa. Teníamos tiempo y eso es un recurso pocas veces visto. Hoy otra vez tenemos esta posibilidad. Teníamos desastrosas experiencias internacionales como Italia, Francia, Alemania, Ecuador, y aún así fallamos. ¿Volveremos a fallar ante la inminente tercera ola? Sí, bueno, estamos fallando ya, pero es que esta es la forma como se ha llevado la pandemia desde el inicio. Desde el inicio hemos tenido esta situación de que parece que la estrategia se está improvisando. Bueno, uno podría empezar a pensar otro tipo de cosas, ¿no? Como que no hay una preocupación por detener la pérdida de vidas. No quiero ir a ese terreno, es decir, espero que no sea esta la razón, ¿verdad? Pero sin duda, desde al inicio de la pandemia, México tuvo el privilegio de tener dos cosas que fueron muy importantes, de las que carecieron otros países. Entre ellas, que tuvimos más tiempo para prepararnos y tuvimos aprendizaje previo. Es decir, que supimos qué es lo que estaba funcionando bien en unas partes del mundo, lo que estaba funcionando mal en otras partes del mundo, de tal manera que pudimos haber abrevado de este aprendizaje para establecer una estrategia que fuera muy exitosa. De hecho, nos pusieron en bandeja de plata la manera de hacerlo con gran éxito, teniendo tiempo, teniendo aprendizaje previo, y pues no se aprovechó. Se perdió todo ese tiempo en hacer verborrea demagógica, política, diciendo esto no es muy complicado, esto no va a pasar nada, estamos muy preparados, ya sabemos perfectamente qué se tiene que hacer, es decir, minimizando el problema. Y entonces, no sé, desde el principio parece que el interés siempre fue proteger la imagen, la figura de quienes están a cargo, más que proteger las vidas
de los mexicanos, ¿no? Entonces ahora pues transcurre la pandemia y lo que ha sucedido es que a lo largo de lo que ya es más de un año, se hubiera podido hacer una pausa en cualquiera de muchos momentos que se tuvieron para rectificar la estrategia, para cambiar de rumbo, hacer algo diferente, algo mejor, que permitiera enderezar esto y hacer que la gente se dejara de morir, ¿no? O sea, pero pues no ha sido así. Y ahora estamos ante la inminente llegada de un repunte que, según las estimaciones y por lo que está pasando en otras partes del mundo, se podría terminar convirtiendo en lo peor, es decir, lo más grave que hemos visto de la pandemia desde que inició. Y también hemos tenido más tiempo, curiosamente. Es decir, en Sudamérica ya esto está azotando de una forma tan alarmante. Brasil está completamente colapsado a nivel nacional. Tienen todas sus terapias intensivas saturadas. Están reportando una ocupación hospitalaria a nivel nacional que rebasa el 94%. Eso fue ayer, precisamente ayer, que rebasaba el 94%. Están excediendo 3,000 muertes por día y una cantidad loca de contagios, ¿no? Entonces, eso es Brasil, pero no es solo Brasil. Uruguay está absolutamente desatado. Es Uruguay, es Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, que vacuna tanto. Chile no puede controlar el repunte, incluso vacunando tanto, ¿no? Que ahorita podemos ir a ese tema, pero finalmente, esto está pasando en Sudamérica, está ocurriendo ya en otras partes. Hoy a la mañana, la que es ahora encargada de la CDC, o sea, de los Centros de Control de Infecciones en los Estados Unidos, hizo un llamado muy alarmante. Estados Unidos, después de todo lo que les costó poder controlar el problema, disminuir el ritmo de adquisición de contagios, disminuir las ocupaciones hospitalarias, las muertes. Desde el 22 de enero que tuvieron su pico, Estados Unidos ha ido bajando, y de la mano con esto han llevado una campaña de vacunación que ha sido realmente pues un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos vacuna entre 1 y 3 millones de personas al día. Entonces, pues sí, es impresionante lo que están haciendo Estados Unidos está repuntando, otra vez está repuntando. Y está repuntando Canadá y muchos países en Europa. Entonces, la respuesta simple a lo que acaba de preguntar es, pues sí, es dramático, es lamentable, es absurdo que después de todo lo que se ha aprendido, después de lo que se ha visto, incluso hoy, se sigue repitiendo el mismo error. Ya se sabe que esto va a pasar y en lugar de adoptar alguna medida, lo que se ha hecho es, el subsecretario pues ha dado permiso a la nación para irse de vacaciones, siempre y cuando pues se hidraten bien y lleven su bloqueador solar y qué sé yo, ¿no? Esto es absurdo, verdaderamente, sí. Doctora, de hecho, el objetivo de su libro, que comentaba mi compañera Garibay, de un daño irreparable, la gestión de la pandemia en México, hablaba de que se buscaba cambiar el rumbo, ni siquiera fue generoso, ni siquiera buscaba que rodaran cabezas, decir, eso será para todo momento, si llegara a ser, si llegara a pasar, pero el punto era que escucharan y cambiaran el rumbo. ¿Por qué no han escuchado a las autoridades? ¿Qué ha pasado? No, bueno, han escuchado, pero no han hecho caso, ¿verdad? No han cambiado nada. ¿Por qué? Porque, no sé, tienen otro tipo de intereses, supongo. El interés, desde luego, no se ve que... es decir, el enfoque nunca ha estado puesto en lo que debe ser. Es decir, ha habido un enfoque en muchas cosas, ¿no? En cuidar el presupuesto, supongo, en cuidar la imagen de quienes están a cargo de la pandemia, pero no se han cuidado las vidas, no se ha cuidado a la gente de la enfermedad, no se ha cuidado evitar la propagación del virus en nuestras comunidades. Entonces, ¿por qué no han hecho caso? Pues simple y sencillamente porque no han querido. O sea,
es que tratamos de rebuscar y encontrar una, es decir, no es que no sepan qué hacer, ellos saben qué hacer, se sabe que se tiene que hacer, es decir, y cada vez hay más evidencias. En Estados Unidos hace unos días, de hecho este domingo pasado, hubo un especial en CNN en donde se hacen entrevistas, un reportaje especial, ¿no?, a todos los que estuvieron a cargo de la pandemia durante la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Como todos sabemos, Donald Trump pues fue, igual que López Obrador, un negacionista de la ciencia, y él se juntó con personas que le dieran, que siguieran esa misma tendencia, ¿no? La última persona que estuvo asesorando a Donald Trump era una persona que abiertamente impulsaba ir por la inmunidad de rebaño vía la infección natural, ¿no? Donald Trump dejó su gestión sumando cerca de 400,000 muertos, alrededor de 400,000 muertos, con los hospitales en muchos de los principales países a capacidad, con los contagios y las muertes a todo lo que daba, ¿no? O sea, esto ha sido terrible, pero no hemos escuchado de las personas que estuvieron en ese periodo. Ahora, aquí una puntualización. Ellos, todos, cada uno dentro de la doctora Deborah Birch, quien fue una gran científica y alguien que estuvo involucrada en muchas otras epidemias, en algunas epidemias de ébola en África, que estuvo a cargo principalmente de la epidemia de VIH en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en fin, una eminencia, y entre ella otros, ¿no? Aquí el punto es esto, lo que todos coincidieron en un común denominador. Se les preguntó cuál fue el peor error que se cometió durante la gestión de Donald Trump, que llevó a tantas personas a morir, y todos contestaron algo. El peor error que hicimos fue sesgar las pruebas diagnósticas a la población sintomática. Es decir, no buscamos a los asintomáticos. Por instrucciones de Donald Trump y de su séquito de expertos, ¿no? Sesgaron las pruebas a las poblaciones sintomáticas. Esto los dejó ciegos para poder controlar la dispersión del virus. Este virus sabemos que se propaga de forma muy importante en personas que padecen la enfermedad de manera asintomática, y son los asintomáticos quienes dispersan más importantemente la enfermedad. Entonces hay que buscarlos, a los asintomáticos, principalmente a los asintomáticos, porque son más, porque no se les ve, porque no hay otra forma de identificarlos más que haciendo pruebas, y porque detenerlos a ellos, es decir, aislar a los asintomáticos, es la forma de cortar las cadenas de transmisión y bajar la carga viral comunitaria. Entonces, ahora, a saber, México, después de un año, sabiendo que este es el error fundamental que han adoptado algunos países con funestas consecuencias, México sigue haciendo esto. En nuestro país se hacen pruebas diagnósticas únicamente a los casos sintomáticos y cada vez a los sintomáticos más graves. Es decir, que cada vez se sesga más las pruebas que se hacen, queriendo decir que nuestro gobierno nos va llevando por esta travesía trágica, cada vez más ciegos y menos capaces de controlar lo que está ocurriendo. Doctora, de hecho usted se adelanta justo a una pregunta que queremos hacerle, que de alguna manera ya más o menos la responde, pero sí queremos que no invisibilizar los demás, porque le vamos a preguntar cuáles son los errores más graves que cometió el gobierno federal, y queremos como darle, digamos, y que nos pueda incluso ahondar un poquito en ello, porque teníamos nosotros como respuesta, a partir también de su libro, muy interesante, por cierto, que recomendamos su lectura, ya es un básico para poder entender lo que está pasando hoy día. 1, pruebas solamente a casos graves. 2, falta de mensaje responsable y uniforme, como el tema del uso de cubrebocas. No estar centrados en la propagación de contagios. Minimizar y politizar el tema. Buscar la inmunidad de rebaño, esto sin duda alguna fatal. Y vacunación politizada y lenta. ¿Cuál cree que de estos errores juntos es lo que nos está llevando a este momento? O uno, como usted comentaba, el tema de los casos a los asintomáticos, es lo que ha sido más grave para este tema de hoy estar ante esta circunstancia.
muchos de los errores son consecuencia del error fundamental. El error fundamental es no haber establecido una estrategia que tuviera como objetivo primordial detener la propagación del virus. Punto. Entonces, de esto se derivan todos los demás errores. Es decir, que desde el principio se habló de cosas como, vamos a ver por la ocupación hospitalaria. Y entonces, en lugar de ver por los contagios, se vio por las camas de hospital. Pues sí, se puede ver por las camas de hospital, pero tarde o temprano hay suficientes contagios que no hay manera de tener suficientes hospitales, camas, médicos, ventiladores para resolver el problema. Y además, ver por las camas de hospital es un sinsentido. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que se trata muy bien de forma temprana, pero que hay muy poco que hacer por los pacientes una vez que la enfermedad progresa. Queriendo decir que lo que se puede hacer por un paciente a nivel hospitalario es realmente un último recurso. La forma de salvar vidas de COVID-19, las personas que se infectan, es atendiéndose, identificando la enfermedad primero de forma muy temprana y atendiéndose de la forma más temprana posible. Haciendo eso, pues no es necesario velar por las camas vacías, porque finalmente no se van a ocupar tantas. ¿Me explico? Ahora, velando por la propagación de los contagios todavía es más efectivo. ¿Por qué? Porque pues si no hay virus en la comunidad, no hay infectados. Si no hay infectados, no hay enfermos. Si no hay enfermos, no hay hospitalizados, ¿verdad? Y si no hay hospitalizados, pues no hay muertos. Entonces, a lo que voy es el error fundamental. Se dijo, pues estamos viendo por las camas de hospital. Es que hay que saber algo, las estadísticas en nuestro país son atroces. Más del 90% de todos los pacientes que han ingresado a terapia intensiva con ventilador en nuestro país por COVID-19 se han muerto. Escuchen, más del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dicen, no se preocupe, aquí vamos a tener un ventilador para usted, no le están ofreciendo vida, le están ofreciendo por mucho un 10% de probabilidad de que usted sobreviva, ¿sí? Y entonces esa no es la solución, porque por muchos ventiladores que tuviéramos, no hay manera de salvar muchas vidas si vamos a atender a la gente cuando ya está a punto de morir, ¿sí? Entonces, primero se vio por las camas de hospital, mal hecho. Después, ahora se recurre todo el tiempo a los confinamientos, ¿no? Vamos a dejar que la gente salga. Ahorita, por ejemplo, López-Gatell pues ya dio permiso para que México saliera de vacaciones, ¿no? Ah, pues muy bien, salgan todos de vacaciones. Claro, regresando, esto se va a empalmar, se empalma, es lo más lamentable que nos puede ocurrir, porque esto se está empalmando con la llegada de la escalada, esto que le están llevando ola, ¿no? Pues sí es una ola, ¿no? Pero es un repunte en los contagios en nuestro país. Entonces va a coincidir precisamente con el fin de las vacaciones de Semana Santa. Ahora, ¿pueden imaginar eso? Entonces, ahora, claro, después de esto va a pasar lo que pasó en Navidad, los hospitales colapsados, 1,000, 2,000 personas muriendo todos los días, un montón de contagiados, de enfermos, la gente como loca buscando tanques de oxígeno en la calle, muriéndose en las ambulancias en camino al hospital. Y entonces el recurso, ¿cuál es? Confínense todos. O sea, México es un país que está utilizando una estrategia como están haciendo los europeos. A los europeos tampoco les está dando resultado, ¿no? Están muriendo y muriendo y muriendo personas en Europa por la misma necedad de que en lugar de, salvo Reino Unido, Reino Unido hace una estrategia muy eficiente de contención, pero el resto de los países no la hacen así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cada vez que todo el sistema colapsa, entonces pues ya, órale, pues váyanse todos a casa, quédense en casa. Bueno, a ver, no sé, tal vez Alemania y tal vez Francia y tal vez España e Italia pueden soportar repetidos confinamientos, pero aquí en México, porque allá lo pueden soportar porque pues el gobierno tiene programas sociales que permite a la gente confinarse. Entonces, alguien que no tiene un salario fijo en una empresa, pues el gobierno tiene un programa social que le permite confinarse a esta persona a vivir, ¿no? Mientras está confinado. Ok, bueno, muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede nuestro gobierno pensar que va a dejar las cosas que fluyan, que se infecte quien se infecte, ¿no? Y que ya cuando todo colapse, pues regrésense todos a confinar. Pues sí, oiga, pero ¿cuántos confinamientos puede soportar nuestra economía, por ejemplo? ¿Cuántas personas en México pueden realmente
quedarse en casa sin salir a trabajar. ¿Cómo van a poner comida en la mesa cuando nuestro país no tiene programas sociales que permitan a la gente confinarse para protegerse de la pandemia? Entonces, viven al día a día. Claro, vivimos casi todo Latinoamérica es la misma problemática. Somos países en donde una proporción muy grande de nuestra población vive del día a día y necesitan salir a trabajar. Entonces, ha sido un error realmente profundo, ha sido un error funesto el pensar que, bueno, vamos a dejar que la gente, como hicieron cuando manipularon el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México en el mes de noviembre, principios de diciembre, para que no pasara rojo, para que la gente aprovechara las ventas navideñas, ¿no? ¿Cuántas decenas de miles de vidas se hubieran podido salvar si hubieran pasado ese semáforo a rojo a tiempo, ¿no? O sea, o en un buen tiempo. Pero no, bueno, de cualquier manera, los confinamientos no son la solución para nosotros. La solución tiene que ser detener la propagación de los contagios. Entonces, a lo que voy es, inicialmente se enfocaron en las camas. Ahora estamos duro y dale con los confinamientos. Después, ahora, ¿verdad? La siguiente gran mentira es la vacunación. No se preocupen, ya estamos vacunando. Ahora todo va a salir muy bien. Mentira. Todo esto ha sido mentira. La única manera de detener esta catástrofe que nos está azotando es que se establezcan las medidas necesarias para detener la propagación del virus en nuestras comunidades. Entonces, el error fundamental ha sido ese. Todo lo demás se deriva de ahí. Es decir, no se detiene, como no hay estrategia, pues claro, no hay suficientes pruebas, no hay rastreo de contactos, no hay programas de aislamiento de los casos positivos, no se le da una comunicación adecuada a la población para que sepa cómo protegerse del contagio, utilizar el cubrebocas, etcétera, ¿no? Todo se deriva de lo mismo, pero finalmente todos esos errores han sido conducentes a no detener, pues, o sea, ha sido algo que ha impedido detener la propagación de los contagios en nuestras comunidades. Ale Garibay tenía una pregunta respecto a Merkel, justo había comentado algo al respecto. Justo, doctora, usted tocó un tema creo que esencial y muy importante, que es la tercera ola. Angela Merkel incluso dijo que se trata de una nueva pandemia. La pregunta va con respecto ¿es inminente que pasemos por esta tercera ola? Y en México ¿de verdad podemos llamarla así? Sí, parece ser inminente, absolutamente, sí. O sea, no habría razón por la cual nos escapáramos. Si se hubiera dicho, vamos a prever que viene, y entonces vamos a hacer, pues ahora pues no queda de otra, ¿verdad? Que todo el mundo se confinara, no es una, de alguna manera, ¿no? En lugar de que todo el mundo salga de vacaciones. Pero más importante que eso, dar las instrucciones correctas a la población sobre el uso obligatorio del cubrebocas, del uso correcto del cubrebocas, sobre la ventilación de los espacios cerrados, sobre vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados, es decir, dar realmente instrucciones de cómo protegerse del contagio. Esto no ha ocurrido. Si el gobierno ya hubiera empezado a hablar de, ok, vamos a ampliar capacidades de pruebas, vamos a empezar a hacer pruebas en las poblaciones asintomáticas para cortar cadenas de transmisión, pero no se ha hablado nada de esto. Quiere decir que nuestro país no ha hecho nada virtualmente para detener lo que va a venir. Y sin hacer nada, pues va a venir. Entonces sí, parece inminente que esto va a ocurrir. Y ahora coincidir con la Semana Santa solo va a hacer la situación peor. Lo que dice la canciller Merkel es absolutamente acertado. Ahorita estamos viviendo un segundo capítulo de la pandemia, ella le llama una pandemia nueva. Yo pienso, es un segundo capítulo de la pandemia. Hasta finales de año, realmente, bueno, en el mes de septiembre se empezaron a describir estas variantes del virus que sabemos que son más problemáticas. Esta es la primera, que fue la que se escribió en Inglaterra, que se conoce como B117. La B117, que se detectó en el Reino Unido, se detectó en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Pero realmente no se empezaron a propagar estas variantes y no empezamos a identificar otras variantes hasta ya entrados este año. Entonces pienso que el primer año de la pandemia, o sea, todo lo que fue desde diciembre de 2019 hasta
finales hasta diciembre de 2020, ha sido como el primer capítulo de la pandemia. Ahora viene el segundo, y el segundo está escrito por las variantes del virus y por la vacunación. Es la carrera de estas dos cosas, de qué tanto más va a durar la pandemia, qué tantas más vidas va a cobrar y cómo esto va a terminar marcando todo este año. Entonces, son las variantes del virus, sin duda, quienes están escribiendo esta segunda parte. Estos repuntes que se están dando en todo el mundo son precisamente consecuencia de dos cosas, se tiene que decir con claridad. Es consecuencia de la propagación de las variantes nuevas del virus, ¿sí? Y consecuencia de que muchos países como México, como Brasil y otros, siguen con la necedad de no hacer una estrategia de contención epidemiológica. Si Estados Unidos ahora está repuntando, o va a empezar ya está empezando a tener un repunte, no es fortuito, no es por otra cosa, es porque hay muchos gobernadores necios del mismo corte y talante, ¿no?, de Donald Trump, como el de Texas, por ejemplo, ¿no?, que dijo, no, ya, ahora sí todo el mundo quites el cubrebocas, en Florida lo mismo, ya no usan el cubrebocas, abran todo, vuelvan a las escuelas. Bueno, pues sí, mientras se haga de esa manera, pues otra vez viene un repunte, y todo esto que les ha costado tanto, y en Estados Unidos tantas vidas se han cobrado, pues todo esto se les puede venir abajo por unos cuantos gobernadores insensatos que no entienden la magnitud de la catástrofe que se está viviendo y hacia dónde va. Entonces, todo esto sí tiene que ver con las variantes, pero también tiene mucho que ver con que hay muchísimos países que se rehúsan a hacer lo que deben hacer, que es detener la propagación del virus. Doctora, de hecho, no nos vayamos muy lejos. A mí me ha tocado, creo que a todo mundo, que en cuanto se vacunan las personas apenas con la primera dosis, inmediatamente ya salen o se quitan el cubrebocas pensando que ya, como diría el canciller, es el principio del fin, ¿no? Y que ya con esto ya podemos salir avantes, cuando realmente no es cierto. Ese comentario. Y dos, en Brasil tengo entendido la variante es la P1. En México sabemos qué cepa tenemos o cepas. A ver, la primera pregunta fue, ¿me repites otra vez la primera pregunta, como por favor? Comentario, ¿no? Es decir, que hemos visto que efectivamente una vez que que vacunan, pues mucha gente se quita el cubrebocas justo por el tema de la mentira, de este tema de que es el principio del fin de la pandemia, cuando, vaya, ni siquiera, y aquí ojalá pudiera también usted abundar, que una sola vacuna no te da inmunidad, tienes que esperar a la segunda, y quién sabe cuándo llegue la segunda. Esto es importantísimo, el punto que está tocando es importantísimo. A ver, no se entiende por qué el gobierno no da esta información con claridad, no se entiende. O es que uno de verdad piensa mal y acertarás, creo que eso es, ¿verdad? No dan la información correcta porque no se verían, no podrían pararse tanto el cuello como tratan de hacerlo, ¿no? Es decir, se habla de que se han puesto muchas dosis, no sé qué. Bueno, México no tiene ni siquiera el 1% de su población completamente vacunada, ¿no? Partamos de ahí. Se hacen aseveraciones que realmente son, pues, no sé, ya no sé qué adjetivos utilizar. Son tan descaradas, negligentes, qué sé yo, ¿no? Como por ejemplo el secretario de Hacienda, ¿no? El señor Arturo Herrera está diciendo, el día de ayer, antier, hace una declaración en donde dice, estamos a punto de salir de la pandemia por el ritmo de vacunación en México, ¿no? ¿De qué está hablando? Dice, de verdad, ¿de qué está hablando? Con el ritmo de vacunación alcanzada ya estamos por salir de la pandemia, dice Arturo Herrera. Fue lo que dijo Arturo Herrera, sí. Eso lo puso en su cuenta de Twitter, está en un reportaje, lo dijo en el programa de Pepe Cárdenas, estamos a punto de salir de la pandemia con el ritmo de vacunación en México. Es correcto. Dios mío, o el señor de plano cree que puede mentir flagrantemente y nadie va a decir nada al respecto, o realmente está tan mal asesorado
que ignora por completo la situación, ¿no? En cualquier caso, pues es increíblemente lamentable, ¿no? Para que la vacunación en el mundo pueda tener un efecto sobre el desarrollo, el avance de la pandemia, se requiere vacunar a una población, a una proporción muy amplia de la población, ¿ok? Hoy en el mundo hay un solo país que ha podido utilizar la vacunación como una herramienta para detener el avance de la pandemia, y ese país es Israel. Okay. Israel ha vacunado al 55% de su población, pero en el esquema completo, estoy hablando las 2 dosis, es decir, ya tienen el esquema completo de vacunación más del 55%, tienen por lo menos una dosis más del 60%, e Israel sí parece que vía la vacunación pudo detener. Ahora, incluso Estados Unidos ha puesto más de 53 millones de vacunas, más de 53 millones de vacunas. Es el país que en números absolutos ha vacunado más. No, perdónenme, 53 millones de personas en Estados Unidos están completamente vacunadas, es decir, con las 2 dosis de vacunación. Y tienen más de 95 millones de personas vacunadas por lo menos con una dosis, ¿no? Incluso así, eso para Estados Unidos representa únicamente el 28.4% de su población, es decir, solo el 28.4% de la población norteamericana tiene ya una dosis de la vacuna y el 15.7% tiene ya las 2 dosis. Con esa proporción de su población vacunada, Estados Unidos está repuntando. Quiere decir que no ha influido en nada la vacunación en el avance de la pandemia. Reino Unido parece que está pudiendo más o menos controlarlo, pero Reino Unido ya tiene al 45% de su población. Nada más para que la gente lo entienda. México tiene al 0.7% de su población con el esquema completo de vacunación. Ahora, necesitamos alcanzar por lo menos el 70% de la población completamente vacunada. 70. Para que 70, sí. Bueno, antiguamente se calculaba que era el 70% con la cepa original del virus. Okay. Ahora con las variantes que son más contagiosas, se estima que este porcentaje ha subido al 85%. Queriendo decir, necesitamos al 85% de la población vacunada con el esquema completo para que la población mexicana esté protegida de la infección. Entonces, cuando el señor Herrera se le ocurre decir que ya vamos bien, cuando no tenemos ni siquiera el 1% de la población vacunada, pues yo diría que qué lamentable y vergonzoso comentario, ¿verdad? Le íbamos a preguntar si en México la vacunación será una arma eficiente para la propagación de contagios, pero ya nos respondió, es un rotundo no. Es rotundo no, pero quiero retomar una cosa. Sí. No se le ha dado la información a las personas de algo que es importantísimo. Y ahora yo he estado recibiendo, en las últimas 2 semanas, he recibido cantidad de llamadas. Doctora, me pusieron la primera dosis y estoy infectada, ¿qué hago? Oiga, me pusieron la primera dosis de la vacuna y 2 semanas después me diagnosticaron COVID, ¿qué hago? Bueno, a ver, lo primero que es, y nuevamente, yo tiendo a no echarle la culpa a la población de nada, porque si la población tuviera la información correcta, claro, harían lo correcto, pero si no se les da la información, pues qué carambas van a hacer, ¿no? Entonces, yo veo a mucha gente salir de los centros de vacunación y a la salida se quitan el cubrebocas, sienten, ya me vacunaron, ya estoy segura. A ver, necesitan saber esto. Dependiendo de la vacuna, desde luego, ¿no? La vacuna de AstraZeneca se pone la primera dosis y la segunda debe ser después de 12 semanas. Después de 12 semanas es cuando tiene mayor eficacia la vacuna de AstraZeneca. O sea que hay un buen trecho entre la primera y la segunda dosis, ¿no? Ahora, otras no, como Pfizer, por ejemplo, o como Sputnik, o la segunda dosis es entre 21 y 28 días después de la primera dosis. Entonces, pero una persona que se vacuna con la primera dosis, usted no está protegido. O sea, asuma que usted no está protegido. Se puede contagiar y morirse de COVID. O sea, después de la primera dosis no tiene protección. La protección viene 28 días después de la segunda dosis. El sistema inmune levanta la respuesta inmunológica suficiente para conferirle protección a una persona 28 días después
de la segunda dosis. Entonces, si usted se puso la primera, hizo una fiesta, se quitó el cubrebocas y pensó que ya podía, pues tal vez es una de esas personas que me ha estado llamando para decirme, oiga doctora, no sé qué pasó, me puse la primera y me infecté. Pues sí, lo que pasó es eso. Si usted se descuida después de la primera dosis, pues se va a infectar, desde luego. Entonces, y de cualquier manera, a saber, la gente vacunada tiene que seguir usando cubrebocas. No es un permiso para no usarlo. Tienen que seguir utilizando cubrebocas, guardando distancia, evitando espacios cerrados, aglomeraciones y todo esto. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no sabemos qué tanto, o sea, sabemos que las vacunas protegen contra padecer la enfermedad de forma grave y protegen contra morir de la enfermedad. Es decir, que la gente que vacunada rara vez, rarísima vez, enferma de gravedad con la enfermedad, con COVID-19 o muere de COVID-19. Ok. Pero muchas de estas vacunas no protegen contra la infección, queriendo decir que un vacunado puede infectarse de COVID-19. Ahora, claro, no va a padecer la enfermedad de forma grave ni se va a morir, pero mientras usted esté infectado, usted puede infectar a los demás. Y hay, como dije, si en nuestra población menos del 1%, hoy el 0.8% de la población mexicana está vacunada con las 2 dosis, es decir, ya está inmune. Sí. Entonces, si usted está vacunado y se quita el cubrebocas, usted puede ser un vector, un foco de contagio para los demás. Así es. Oiga, doctora, hablando del tema de vacunación, su opinión respecto a que del 100% de las vacunas que han llegado, el 42% están guardadas, más o menos 5 millones. ¿Qué piensa al respecto? Pues me parece súper grave, pues me parece gravísimo. Primero hay un punto que sí me gustaría recalcar, no tengo la respuesta a esto, ¿no? Pero como que ya dejamos de hablar de esto, pero ¿por qué se están almacenando estas vacunas? ¿Por qué diablos se están almacenando? Hay muchos poblados en la República en donde no ha habido una sola persona vacunada. Es decir, faltamos millones de mexicanos por vacunar. ¿Por qué las guardan? O es que no tenemos, tal vez no las están guardando, es que no hay la logística armada suficiente para que la gente se vacune. O bueno, muchos han sugerido otra cosa distinta, ¿no? Porque al parecer, para dar el banderazo de aquí vamos a empezar a vacunar, el presidente de la República está yendo a todo eso, porque pues con las vacunas se está haciendo mucho proselitismo electoral, ¿no? Entonces, pues esto ayuda, ¿no? Ya vine a traerles las vacunas, ¿no? A ver, ya vino mi partido a traerles las vacunas. No sé, es una desgracia, porque están viendo por la parte más superficial, más intrascendente, que es esto de quedar bien como políticos, sin darse cuenta del daño tan grave que le están haciendo a la población. Es decir, nos urge vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Vivimos en un país en donde las autoridades, repito, no hacen nada para detener la propagación del virus. Y bajo estas condiciones, particularmente bajo estas condiciones, requerimos vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas. Entonces, que nos digan que tienen 5 millones de vacunas guardadas, híjole, pues creo que es una grosería verdaderamente, porque cada día que las tienen guardadas, ¿saben cuántas vidas se hubieran salvado de haber vacunado a alguien? Es una desgracia. Y ahora retomo por donde iba inicialmente. Cuando empezaron a llegar vacunas, las primeras que llegaron a México fueron las de Pfizer, ¿verdad? Y bien sabemos que las vacunas de Pfizer requieren un almacenamiento y un transporte y todo eso muy particular, porque requieren una cadena fría de ultracongelación. Son vacunas que tienen que ser almacenadas entre menos 65, menos 85 grados centígrados. Entonces, pues nunca en el gobierno así se habló o se supo, porque muchos países decían, compramos 250 ultracongeladores para guardar nuestras dosis de Pfizer, tenemos este centro donde son puros ultracongeladores para tener las vacunas de Pfizer, esto, lo otro. O sea, en muchos lados se hizo eso público, ¿no? Donde tenían los centros que albergaban toda esa cantidad de ultracongeladores para guardar esas millones de dosis de vacunas de Pfizer, ¿no? Aquí en México eso nunca pasó. Entonces, ¿dónde rayos se están almacenando esas vacunas?
valdría la pena que nos dijeran nada más para que no pensáramos mal, ¿no? Porque de tener esas vacunas almacenadas, digamos así, en una bodega, pues están todas echando a perder, ¿no? Yo espero que se tenga la sensatez de guardarlas, almacenarlas como es debido, ¿no? Pero tantos millones de dosis de vacunas, ¿cuántas de esas son de Pfizer? Desconozco, sinceramente, pero pues ¿dónde las están almacenando? ¿Dónde hay tantos ultracongeladores para guardar millones de dosis de Pfizer, no? Y esa vacuna sí es indispensable que se guarde bajo esas condiciones que son muy particulares. Entonces, esperemos que por lo menos las estén almacenando adecuadamente, porque no más falta que se echen todas a perder, ¿verdad? De nuestro auditorio, la verdad es que está haciendo, hay muchas preguntas, muchos saludos, muchas felicitaciones por la valentía que usted tuvo para decir lo que estaba sucediendo en esos momentos tan aciagos. Entonces, adelante, me queda, dale. Primero, un agradecimiento a todas y a todos los que han estado muy atentos a esta información, que sin duda es muy importante, de una voz experta que nos habla con la verdad. Hay muchas felicitaciones, como lo había comentado Ricardo, pero también hay algunas dudas de la población. Camila Alejandra Ruiz nos habla de que el regreso a clases es un tema que preocupa a todos los estudiantes y que la Secretaría de Salud está manejando ya el confinamiento como un tema de salud mental. ¿Estamos listos para regresar a las clases presenciales o cómo podríamos prepararnos para que esto suceda? La respuesta muy clara es no, rotundamente no, no estamos listos para regresar a las clases presenciales. Y regresar a las clases presenciales bajo las condiciones actuales sería una sentencia de muerte para miles y miles de personas. Es decir, sí, a ver, hablemoslo con mucha claridad y sinceridad. La pandemia está trayendo una serie de perjuicios que se nos están sumando a la población. No es solo la cuestión de salud, no es solo la cuestión sanitaria, es que ahora estamos cargando una serie de problemas sociales, psicológicos, emocionales, ni se diga los económicos, ¿verdad? Económicos y de muchos otros tipos. Ahora, mantener a los niños fuera de la escuela, este es un problema que no va a ser pronto que podamos solucionarlo del todo. Es decir, que los niños los niños y los jóvenes han estado más de un año fuera de clases, y esto, pues vamos a necesitar tiempo para medir qué tan grave esto está impactando sobre nuestra sociedad. Hay muchos jóvenes que iban a la preparatoria y que pues con tanto tiempo estar fuera de la escuela ya no les quedó más remedio que darse de baja de la escuela y ponerse a trabajar, ¿no? Entonces esas personas ya no van a volver a la escuela. Esto es gravísimo para nuestro país, ¿no? No solo esto, ahora, por ejemplo, pues cualquiera que tenga conocidos, familiares o hijos, adolescentes, todos fuimos adolescentes y sabemos algo muy claramente. Es una etapa en la vida en donde es absolutamente indispensable el intercambio, la socialización con pares, es decir, con otras gentes de la misma edad. Para el desarrollo sano de un adolescente, necesita el contacto, la socialización entre la gente de su edad. Y ahora, ¿qué ha pasado con todos estos adolescentes que han estado más de un año solos en sus casas, haciendo clases a distancia? Pues es gravísimo, claro que es muy grave, es terrible, ¿no? Estas clases a distancia, pues en algunas escuelas han funcionado más o menos bien, en otras han sido realmente terribles, no funcionan en absoluto. Entonces, pues sí, no hay un estándar de quién ha aprendido bien, quién ha aprendido mal, qué tanto se ha perdido en el aprendizaje. O sea, nos va a llevar años y quizás décadas recuperarnos de este rezago educativo que ha dejado este periodo de la pandemia. Ahora, claro, todo esto es consecuencia de que si desde el principio el gobierno hubiera tomado las medidas de contención necesarias para controlar la dispersión del virus y que la gente no se estuviera contagiando, pues no hubiera sido necesario los confinamientos, no hubiera sido necesario cerrar las escuelas. En muchos países como Vietnam, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, es decir, le sigo, ¿no? Japón, o sea, en muchísimos países no fue todo esto necesario. Ellos tal vez hicieron un confinamiento en algún momento
parcial, y ya son países que no han recurrido a los confinamientos, que no han cerrado sus actividades, que siguen haciendo actividades relativamente normales, o normales, de hecho normales, pero con cierta precaución, todos con cubrebocas, ventilando espacios, guardando distancia, evitando aglomeraciones, ese tipo de cosas. Pero realmente lo han podido hacer sin la necesidad de hacer las cosas tan dramáticas como lo hemos vivido nosotros, ¿no? Porque el gobierno ha controlado muy bien la situación. Ahora, la respuesta es esta: sí, esto es muy grave, es necesario volver a las escuelas, sin duda, y urge, y entre más pronto mejor. Pero bajo las condiciones actuales esto sería realmente una sentencia de muerte terrible para miles o cientos de miles de personas. Déjenme explicar por qué. El gobierno equivocadamente está diciendo que mientras vacunen a los maestros ya se puede volver a clases. Esto es falso, absolutamente falso. Hay varias cosas que aquí están influyendo. A ver, las variantes nuevas del virus, se sabe ahora que están tendiendo a infectar y más que eso, a infectar de forma grave a poblaciones cada vez de menor edad. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio muy interesante, muy triste, que se publicó hace un par de semanas de la ciudad de Ontario, en Canadá, en donde están viendo que son muchos jóvenes los que están ahora en las terapias intensivas intubados. Y en algunas poblaciones que han vuelto a la escuela sin las medidas necesarias de prevención, se han disparado los contagios y las muertes, las hospitalizaciones, las muertes y las intubaciones en la población infantil. Entonces, estas nuevas variantes parece que afectan más a las poblaciones que hasta ahora habíamos visto como relativamente inmunes. Es decir, sí hemos visto niños infectados, hemos visto niños morir, pero ha sido una población como un poquito resguardada de la parte más difícil de la enfermedad, ¿no? De la parte más grave de la enfermedad. Pues ya no es así con las nuevas variantes. Entonces, y lo que acabo de decir hace rato, no sabemos qué tanto las vacunas protegen. Hay vacunas que no protegen bien de la infección, solo protegen bien de padecer la enfermedad severa o de morir, queriendo decir que un vacunado todavía puede portar al virus y transmitirlo. Entonces, vacunar a los maestros, ¿cómo pueden visualizar que esa es una solución? El maestro podría de cualquier manera infectar a todos los chamacos. Y entonces, infectando a todos los niños, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un montón de niños que van a estar contagiando a toda la población de adultos. Entonces, pues sí, necesitamos volver a la escuela, sin duda, sí, pero yo creo que es mucho más grave tener a una generación de niños huérfanos, porque ahora ya murieron sus padres, o los adultos en sus vidas, ¿verdad? Que perder otros meses o otro ciclo escolar, ¿no? Entonces sí es muy grave, es decir, no hay una solución perfecta. Ojalá hubiera una solución perfecta. No hay la solución perfecta, pero se tiene que escoger entre dos males. ¿Y cuál es el peor? Pues yo creo que arriesgar el contagio de los niños con riesgo de morirse y con riesgo de ahora ellos ser los transmisores del resto de la comunidad, pues yo no sé cómo podríamos arriesgar que esto ocurriera. A ver, para que haya un retorno seguro a clases, olvídense de que con los maestros vacunados ya es un retorno seguro. Esto no garantiza ninguna seguridad. La seguridad podría venir de tener las instalaciones adecuadas para disminuir la propagación del virus, ¿sí? Esto significa que los salones de clase tienen que estar acondicionados para tener muy buena ventilación. Entonces, que se tenga ventilación, vigilancia de la calidad del aire dentro de las aulas y filtros, es decir, filtros de aire que permitan eliminar las partículas potencialmente infecciosas del ambiente. Entonces, mientras no se tenga la infraestructura, el gobierno ni siquiera está hablando de nada de esto. No se habla de esto. O sea, se cree que con que vacunen a los maestros, la vacunación de los maestros, pues sin duda va a traer muchos votos
por parte del de los sindicatos de los maestros y todo esto, ¿no? Pero a ver, otra vez, nos estamos yendo por la parte política, ¿y qué pasa con nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, pues eso, vacunar a los maestros va a hacer muy feliz a algunos sindicatos, pero eso no resuelve el problema de volver a las escuelas. Entonces, para volver a las escuelas se necesita saber que el uso de cubrebocas va a ser obligatorio en todos los planteles, eso es una, y que se le va a dar buena instrucción a todos los niños de cómo se utilizan los cubrebocas, que se les van a dar los cubrebocas de calidad, de suficiente calidad para protegerlos del contagio, que se va ahora a tomar medidas para guardar sana distancia dentro de las aulas, y lo más importante, que las aulas tengan monitoreada la calidad del aire y que tengan buena ventilación. Esto es lo que tal vez podría traer un retorno seguro, más seguro a las aulas, pero mientras no se hable de estas medidas, regresar a la escuela es un absoluto sinsentido. Es decir, no sé, ¿qué queremos ahora? ¿Ver a nuestros niños morir? No, me parece un absurdo verdaderamente. Lo que nos plantea. ¿Qué más preguntas tenemos? Sí, tenemos una siguiente pregunta que creo que es una pregunta que muchas mexicanas y mexicanos tienen, y es que con esta tercera ola de la pandemia, ¿cuándo considera que el país estará en semáforo verde? No, bueno, pues ni idea. Aquí no hay manera de ponerle tiempo. Esto es algo, es que de verdad, miren, las mentiras que se nos han dicho han sido tantas que es bien difícil controlar la infodemia que proviene de la máxima autoridad, ¿no? Desde el principio se está hablando de fechas, desde el principio nos dan una fecha, ¿no? Sí. Nos dijeron, confínense, y luego viene Semana Santa y 2 semanas después ya se acabó, ¿no? O sea, ya nos dieron una fecha. Luego el pico viene en mayo, otra fecha. Creo que era 19 de abril. Ah, sí, el 19 de abril, exacto, ¿no? Ya, primera fecha que nos dieron. Luego, el no sé cuántos de mayo viene el pico, ¿no? El pico. Que nunca llegó el pico, ¿no? En junio ya pico. No, en septiembre ya se acabó. No, para diciembre ya, para enero. Bueno, y no hay para cuándo, ¿no? Entonces, la mentira más grande que se nos ha dicho es que esto tiene caducidad, ¿sí? ¿Saben por qué los países del sureste asiático les va tan bien? Porque allá no les han mentido así. Les dijeron, todo el mundo tiene que ponerse cubrebocas. Uy, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, para siempre. Punto. Se lo ponen hasta siempre. No hay fecha. No es para cuando ya estemos... No. O sea, hasta nuevo aviso, ¿sí? Y allá no están pensando que tarde o temprano ya pueden relajar medidas, y este ha sido el error tan impresionante de que cada vez que algo va mejor, abramos. Ah, bueno, pues sí, qué bueno, pues ya repuntamos. Peor que la vez anterior. Claro. Y bueno, empezamos en todo, ahora abramos. Y parece que va a volver a suceder, ¿no, doctora? Oiga, doctora, ahorita que vamos a pasar en el tema de las otras preguntas, de verdad, ante el triste y lamentable decálogo de López-Gatell, un mensaje para todos los que ya están planeando, ya están saliendo de vacaciones o ya están planeando irse. Sí. Por favor, un mensaje a todos mis amigos que ya están planeando irse a algún lado. ¿Por qué es importante tomar las medidas y no hacerle caso a este famoso decálogo que la verdad es que es para llorar? Para llorar, sí. Bueno, quienes ya están de vacaciones o ya se fueron de vacaciones y esto, no porque estén de vacaciones o están a punto y demás, o sea, no porque estén de vacaciones pueden relajar las medidas de prevención. Miren, lo que se va a venir enfrente es algo muy grave. Fíjense nada más, abran un periódico, métanse a internet, vean cómo está la situación en Brasil, vean cómo se está poniendo la situación en Chile, en Uruguay, la situación que ahora está repuntando en Ecuador, en Colombia, en Argentina. Es muy grave lo que viene para acá. Si alguien recuerda cómo estuvimos hace unos meses, a finales del año, principios de este año, ¿no? Con los hospitales saturados, ¿alguien recuerda cómo era la gente buscando tanques de oxígeno, haciendo filas interminables para llenar los tanques, todo eso? Eso es lo que viene, pero peor. Es decir, Brasil ya superó el contagio de fin de año. Casi todos los países que están ahorita repuntando ya superaron los picos de finales de año. Quiere decir que nosotros, si es lo mismo que va a pasar con nosotros, vamos a superar lo que sucedió a finales de año. Y entonces, a ver qué. La realidad es esto que nos va a azotar, no hay cómo pararlo. Es decir, ya nos va a azotar, punto, sí.
pero qué tan fuerte nos azote depende en gran medida de nosotros, depende en gran medida de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces, pues yo creo que es tristísimo que volvamos a ver una temporada de 2 meses o más en donde estemos viendo morir a 2,000, a 3,000 personas al día, ¿no? Con esta desesperación de no hay nada que hacer y la gente está enfermando y muriendo en camino al hospital, en la calle, en su casa, ¿no? Es terrible. Ahora, ¿qué se puede hacer? Aunque usted haya salido de vacaciones, oiga, necesita ponerse el cubrebocas correctamente a donde vaya. Es decir, y donde vaya en un transporte, eso no platique, no hable. Entre más hablan, más aerosoles infecciosos generan. O sea, vayan calladitos, si van en un lugar cerrado, si están en un lugar cerrado, pónganse el cubrebocas sobre nariz y boca. Estos cubrebocas todos holgaditos, así no sirven para nada. Usen los cubrebocas KN95, bien puestos, bien adosados a la cara, bien puestos en... si no tienen ese tipo de cubrebocas, van a utilizar un quirúrgico, por ejemplo, se ponen el quirúrgico primero y encima el de tela, ¿ok? Pónganse doble cubrebocas cuando, si no tienen los KN95, póngase doble quirúrgico, doble de tela, o un quirúrgico primero y uno de tela después, esto. Ventilen espacios, eviten aglomeraciones, hay que tomar todas las medidas de prevención, esto no se ha terminado, estamos a punto de entrar en algo que es muy grave, es decir, ya no puedo decirle a quien ahorita ya está ahí en la playa en Oaxaca, ¿verdad? Regrésese a casa y enciérrese, ¿no? Cipolite, casual. Ah, no, sí, ¿verdad? Enciérrese, pues no, pero sí puedo decir esto, incluso estando de vacaciones, pues tienen que cuidarse, ventilar los espacios, manténganse en espacios abiertos, al aire libre, lo más que se pueda, guarden distancia, no hablen de frente, usen el cubrebocas, todo esto es súper importante, mucho más importante que estarse lavando las manos. Lo más importante es protegerse del contagio por vía aérea. Eso es lo más importante ahorita. Entonces, independientemente de que salgan o no, si van a ir en un avión, vayan en el avión con el cubrebocas puesto todo el rato. No hagan como López-Gatell, que para contestar el teléfono se quita el cubrebocas, ¿no? O sea, qué irresponsabilidad. Precisamente cuando hablan es cuando lo tienen que traer puesto, más puesto que en cualquier otro momento, ¿no? Hablar genera muchos aerosoles infecciosos. Entonces hay que ponerse bien el cubrebocas, eso. No sé, esa sería la recomendación. Y regresando de vacaciones, quien pueda quedarse en casa, quédese. Para que no siga contagiando en dado caso que así hubiese pasado. Es que lo más importante es que evitemos la propagación del virus. Cortar la cadena. Cortar las cadenas de transmisión. Sí. Entonces, es eso, evitar contagiarse, evitar que yo pueda contagiar a otro, a lo mejor incluso sin saber. Si ustedes se asumen todos, hay que asumirse infectados. Hay que decir, sí, o sea, toda la gente debe asumir que está infectada. Y entonces, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a actuar para no infectar a otros, ¿ok? Entonces, todo el tiempo asuman que están infectados, entonces hagan lo necesario para no infectar a los demás. ¿Qué quiere decir cubrebocas? No se le acerquen a la gente, no le hablen de frente, ¿no? Todo esto lo tienen que hacer. Ahora hay algo que es muy importante. Si sí llegan a saber que están infectados, sean muy responsables, aíslense, necesitan aislarse por lo menos 14 días si se infectan. ¿Por qué? Porque necesitan tener la garantía de no contagiar a nadie más, ¿ok? Esa es una. 2, avísenle a todas las personas con las que tuvieron contacto cercano que están infectados, porque así le dan oportunidad a sus contactos de hacer lo mismo, de hacerse una prueba, de saber si están infectados. Si no pueden hacerse la prueba, pues de aislarse preventivamente pensando que pudieran estar infectados. Es decir, nosotros podemos ayudar a cortar nuestras propias cadenas de transmisión. ¿Y cómo hacemos esto? Si yo me infecto, me aíslo y le informo a todas las personas con las que tuve contacto. ¿Para qué? Para que ellas a su vez también determinen si están infectados o no, se puedan aislar y ellas tampoco sigan infectando a otros. Sí, entonces estas son las cosas muy importantes, detener
los contagios. Esa tiene que ser nuestra meta, detener los contagios. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta más. Insisto, muchas felicitaciones, doctora. Usted es una voz muy valiente y que ha sido referencia para, pues digamos, ante toda esta información falsa y que se ha supeditado a la política y no a lo científico. Entonces, de verdad, muchas felicidades. Tenemos más preguntas, mi querida Ale. Sí, esta es de Magali Magaña. Primero nos felicita por el programa y por tenerla como invitada, ya que es una voz sincera. Ella quiere saber si las personas una vez vacunadas pueden presentar las mismas secuelas que quedan a la larga si llegan a infectarse. Es una buena pregunta, no creo que haya muchos estudios al respecto. Si llega, no. La lógica dice que no. ¿Por qué? Porque si usted ya está completamente vacunado, la vacuna le va a proteger de padecer la enfermedad de forma severa, ¿sí? Y de terminar, desde luego, muriendo, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad no se padece de forma muy severa, es raro que se presenten este tipo de secuelas. Ahora, hay secuelas que se presentan incluso en los pacientes que tuvieron COVID de forma leve, pero estas secuelas tienden a ser secuelas menores y que se cree que pueden ser pasajeras, es decir, no permanentes. Quienes tienen secuelas realmente muy graves y que tal vez sean para el resto de la vida, son aquellos que han padecido ya COVID de forma importante, es decir, ya de forma moderada, severa o realmente muy grave, ¿no? Entonces, vacunado, si usted llega a infectarse, lo más probable es que ni siquiera lo sepa, es decir, que nunca se entere que se infectó. Eso es lo más probable, que sea como una infección silenciosa, en donde usted lo padece como asintomático, es decir, ni cuenta se da. Esto, pues no le traería como consecuencia tener secuelas, no. Okay, tenemos una pregunta más y es de Jimmy Chapa. Él quiere saber si una persona tuvo una reacción alérgica a la vacuna de hepatitis, ¿hay mucho riesgo si se ponen las vacunas anti-COVID? No necesariamente, no necesariamente. Ahora, si ya sabe que ya tuvo alguna reacción alérgica a alguna otra vacuna, no deje de ponerse la vacuna, esto es muy importante, no deje de ponerse la vacuna, pero sí avise, en alguna ocasión tuve alguna reacción alérgica, de tal manera que después de ponerle la vacuna hay que quédese en observación. Toda la gente debe quedarse en observación por lo menos 15 minutos después de la vacuna, nada más para saber que no tienen una reacción alérgica inmediata, ¿no? Pero usted en particular, o sea, si ya tuvo una reacción alérgica a otras vacunas, entonces avise a su médico, me voy a poner la vacuna de COVID, seguramente lo manda con algún medicamento que se tome antes para minimizar el riesgo de que pueda tener una nueva reacción, y su médico le puede decir, ok, y si llegas a tener una reacción, entonces te pones esto, te administras esto, o en el centro de vacunación, entiendo que hay las personas que están capacitadas para ver si alguien tiene una reacción, atenderla en ese mismo momento. Ahora, no hay que tenerle miedo a que, y no es necesariamente que porque tuvo una reacción a otra vacuna completamente diferente, va a volver a tener una reacción con esta vacuna, no necesariamente ese es el caso. Pero ahora, teniendo ese antecedente, consúltelo bien con su médico, si no hay algo que usted pueda tomar antes para prevenir que le venga una reacción, esto puede ser posible. Y lo segundo es que sí se quede, en lugar de quedarse 15 minutos, quédese 30, 40 minutos en observación para tener la certeza absoluta de que no presenta una reacción alérgica inmediatamente después. Pero póngase la vacuna, es muy importante, es mucho más riesgoso no estar vacunado contra COVID-19. Correcto, doctora. Por último, ya para podernos despedir, me gustaría hacerle leerle algunas frases y que usted pueda tener alguna reacción con una palabra o incluso si quiere abundar, adelante. Son unas cuantas frases. La primera frase es: el presidente es fuerza moral y no de contagio. Qué tontería. Ya domamos la pandemia, se aplastó la curva, la pandemia está cediendo. Mentira. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para no
que no te dé el coronavirus? Ignorancia. Es más leve que la influencia estacional. Absurdo. No, hay que abrazarse, no pasa nada. Criminal. ¿El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o nula utilidad? Esa palabra no la puedo decir porque no es clasificación A. Totalmente, sí, claro. No, pues, Totalmente que nuestro auditorio sepa que ese tipo de frases son mentira. Seguramente lo habrán escuchado mentira. en redes sociales. Absolutamente y son mentira. Así, sí. Y por último, esta frase que yo sé que de acuerdo también a partir del primer artículo que usted escribió para Reforma, fue parte fundamental para que usted levantara la voz, que es: un escenario es de 6,000 muertos, hay otro de 8,000, otro de 2,500, otro de 28,000 que se redondea a 30,000, e inclusive un escenario muy catastrófico que podría llegar a 60,000. Usted me quiere hacer enojar. Ay, no, o sea, eso es algo que cada vez que lo vuelvo a escuchar, algo adentro me hace reaccionar con tanta rabia. Aquí hay dos cosas. Uno, esto es algo que debe quedarse embebido en nuestra memoria porque es completamente fuera de cualquier cosa razonable. Uno, la persona que estaba a cargo de la pandemia le entró a su negocio, a su chamba, sacrificando 6,000 vidas. Es decir, que él pensaba, pues sí, claro, se van a morir 6,000 personas. Esto le parecía normal, le pareció, sí, pues sacrificamos 6,000 personas. ¿Cómo puede ser posible? Si tienen una idea que en Taiwán se han muerto solo 9 personas de COVID, y correcto, en Vietnam se han muerto 31 personas, y en Nueva Zelanda 27 o 29 o algo así. O sea, si tienen esa idea, o sea, que hay países en donde el número de muertos no rebasa 100, ¿sí? Y por ejemplo, en Taiwán cada vez que una persona más se muere es una historia nacional, o sea, está en todos los noticieros, se nos murió alguien, se les han muerto 9, ¿sí? O sea, y aquí a priori, o sea, antes de hacer algo, él dijo, sí, pues 6,000 es normal, que se mueran 6,000, está bien, ¿no? Esta es la persona encargada de la salud de 129 millones de mexicanos y él a priori le pareció muy bien sacrificar a 6,000 personas. Si eso no es criminal, ahora díganme qué. Pero ahí le va, ¿qué es lo tema de redondeo, ¿no? De 28. Híjole, lo del tema del redondeo ahí es donde no puedo más, o sea, cuando él dice 28 podrían ser 28,000, y si lo ven en el video, lo dice como así. Se redondean a 30. Podrían ser 28,000, qué bueno, se redondean a 30, sí. 30,000, o sea, quiere decir que este hombre redondea 2,000. ¿Alguien tiene idea de lo que es 2,000 vidas humanas? 2,000 vidas humanas. Imagínense una fila de 2,000 personas y ahora mátenlos a todos. En su mente imaginen eso. O sea, es una masacre. 2,000 vidas. Para él es un redondeo. O sea, fue un redondeo, como dejar los centavos en el Oxxo, ¿sí? O sea, como dejar... barbaridad, no puedo, perdónenme, pero pues eso sí me causa una rabia impresionante, que se tenga una indolencia tan grande y se le dé tan poco valor a la vida de los mexicanos. Es decir, hay poblaciones, hay naciones en donde por luchar por una sola vida, son capaces de un esfuerzo completamente heroico, de hacer lo que se necesite por salvar a una sola vida, ¿no? Y aquí podemos sacrificar 6,000 y después, pues si se ocupa, redondeamos otras 2,000, porque pues total, solo somos mexicanos. Supongo que nuestras vidas valen así de poco, ¿verdad? Me da realmente rabia, mucha rabia. ¿Cree que algún día podrán rendir cuentas, doctora? No lo sé, no tenemos buena historial en la rendición de cuentas. Díganme quién ha rendido cuentas de nuestro país de gobiernos previos. O sea,
En lo que a rendición de cuentas respecta, pues no tenemos buen historial, ¿no? O sea, como para decir, sí, como fulano que lo hicimos rendir cuentas, ¿quién rinde cuentas? Aquí han ido y venido gente que ha hecho y deshecho como ha querido y nunca nadie ha rendido cuentas de nada, ¿no? Quizá esto sí se sale de todo. Es que entendamos que estamos a punto de llegar a 500,000 de muertes, 500,000, 500,000. Es decir, de aquí a fin de año podríamos estar teniendo 1,000,000 de muertes, queriendo decir que podríamos estar ya en el mismo escenario de letalidad que la Revolución Mexicana. Esto es algo impensable, así completamente impensable, ¿no? Quizá porque ha sido tan grave, tal vez alguien aquí se termina rindiendo cuentas. No lo sé, no tengo esperanzas de que sea así, no tengo esperanzas de que sea así. Somos un país que tiene muy mal historial en lo que a rendición de cuentas respecta. No lo sé, pero pues sí sería bueno que alguien, por lo menos algún día, se disculpara, ¿verdad? Claro. Doctora, Algo. pues agradeciéndole mucho su tiempo, un mensaje final y perdone que haga el énfasis, me gustaría que también tocara el tema finalmente del cansancio que tiene también la gente de estar en ocasiones ya un año en pandemia y también un poco la displicencia de las autoridades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sería su comentario último? Sí. Bueno, para finalizar entonces, para donde vamos es un camino tortuoso todavía, es así como se ve, que es un camino tortuoso hacia donde vamos. Es decir, ahorita nos está esperando un repunte que podría ser, como ya dije varias veces, muy grave, ¿ok? Después de ese, pues tarde o temprano algo va a tener que ocurrir para controlarlo, aunque sea parcialmente o qué sé yo, ¿no? De ahí en adelante es lo mismo. A ver, la vacunación no va a servir, no va a impactar sobre el avance de la pandemia hasta que no tengamos a más del 50% de la población vacunada, ¿sí? Esto es una. Y no nos va a proteger a todos como comunidad, es decir, hasta que no tengamos al 85% de la población vacunada. Para llegar a esto, al ritmo que se está vacunando ahora, ¿no? Pues esto podría llevar un año y medio o más. Entonces, la vacunación, qué bueno, cada persona vacunada, enhorabuena. De verdad que los felicito, qué bueno que ya están vacunados, está padrísimo. Sí, cada persona vacunada es extraordinario, pero con el número de personas que tenemos vacunadas, la vacuna no va a detener a la siguiente 400,000 muertes que se nos van a dar de aquí a finales de año, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es, aquí el último mensaje sería, lo que vemos hacia adelante es, por lo menos el resto de este año, va a seguir siendo así de caótico. Y en la medida en que podamos detener la propagación del virus, ¿sí? Sabremos controlar mejor los repuntes que se vengan. Esto, insisto, no es un incendio que se vaya a extinguir solo. Debemos detenerlo nosotros, debemos apagarlo nosotros. Y las autoridades seguir alzando la voz exigiendo que hagan lo que tienen que hacer para ayudarnos a detener la propagación del virus, esa es una. Pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de lo que sí nos toca. Y lo que sí nos toca es protegernos del contagio, proteger de contagiar a otros, ¿ok? Esto es lo que nosotros podemos hacer como población para ayudar a detener la catástrofe que nos azota. Lo que nos corresponde, correcto. Doctora, pues sin duda, información que va a ayudar a muchas personas. Muchas gracias a nombre del equipo de Ventum Consultores, del maestro Fausto y del equipo de Cadena Política. Le agradecemos profundamente su tiempo, le reiteramos nuestro respeto, pero sobre todo nuestra admiración por su valentía y por la responsabilidad profesional ante estos momentos tan críticos para México. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron a ver esto.
Les deseo lo mejor a todos, los abrazo con solidaridad. Abracémonos como mexicanos, estamos todos en el mismo barco, rememos parejo para ver, para que no se hunda nuestro barquito, ¿verdad? Los abrazo a todos, muchas gracias por la invitación, ha sido de verdad un placer poder charlar con ustedes el día de hoy. Tenerla, doctora, muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Estamos en comunicación, muchas gracias y recuerden, cuídense y cuiden a los demás.